El jueves se cernía sobre la hostelería y los riojanos en general la amenaza de una semana de confinamientos y restricciones. El documento de la ministra de Sanidad significaba dar pasos atrás en la desescalada sin tener en cuenta otros avances epidemiológicos. También olvidaba la ministra que sin estado de alarma la imposición de determinadas medidas como la limitación de la movilidad pueden ser de dudosa legalidad. Ha tenido que ser la justicia, sí, otra vez la justicia, la que le ha dicho a la ministra que cada vez que abre la boca se equivoca. Y con esa decisión judicial, hoy el gobierno de La Rioja ha encontrado el clavo al que poderse agarrar para no quedar entre la espada y la pared. Andreu apoyó el miércoles a Sanidad y si no hubiera sido por la justicia, hoy hubiera tenido que decantarse entre el apoyo a Darias o el sentido común. Lo que el jueves era amenaza, hoy ya es solo un mal sueño, pero no podemos seguir así. Lo peor de que la ministra se equivoque es que arrastra a todos los demás hacia su error. Y eso, señora Darias, no hay gobierno ni ciudadano que lo aguante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Dudas resueltas, sí. Esta mañana el gobierno de La Rioja ha optado por dejar todo como está, salvo en Albelda y Autol, que pasan al nivel 3, en el que ya estaban Calahorra, Haro, Arnedo y Navarrete. María. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Óscar. La situación sanitaria mejora, es el brote en Palacios el que distorsiona los datos semanales, por lo que esta semana del Día de La Rioja y también festivo aquí en la capital, nada va a cambiar. No habrá cierre perimetral y no habrá cierre en hostelería. En segundo lugar, se respeta al pie de la letra el auto con las cautelares en hostelería del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. El escenario actual es que La Rioja está afrontando oscilaciones en la incidencia, principalmente motivadas por un brote muy localizado en una empresa alimentaria. Además, la situación en nuestros hospitales ha mejorado notablemente y tenemos la unidad de cuidados intensivos en un nivel controlado. Hoy hemos conocido además el fallecimiento de una de las personas infectadas por coronavirus y relacionada con el brote de la fábrica de Palacios en Albelda. Actualmente hay 80 positivos en ese brote y se estudia la cadena de transmisión de 185 contactos. Y les hablaremos de un modelo de gestión que no convence a los consumidores. El recibo de la luz, según Facua, se dispara un 42% en lo que va de junio con las nuevas tarifas. El coste de la electricidad, aseguran, supondrá este mes 86 euros de media y sería el tercero más caro de toda la historia. Mañana se celebra en San Millán de la Cogolla el Día de La Rioja. La 7 Televisión va a retransmitir en directo el acto institucional en el que se van a entregar las medallas de La Rioja y el galardón riojano ilustre. Y hablando del Día de La Rioja, mañana en el periódico El Día de La Rioja publicará una edición especial con motivo de la celebración de este día. El periódico ha reunido a 4 expresidentes de la comunidad y también a la presidenta actual para hacer un repaso a los hitos de nuestra tierra y los retos de futuro. La Unión Deportiva Logroñés sigue a la espera de confirmar a su nuevo entrenador y director deportivo para la próxima temporada, pero a la espera de decisiones de calado, la entidad ha comunicado quiénes son los 4 jugadores con los que cuenta para la próxima temporada. Enseguida se lo contamos. Luis Javier Rodríguez Moroy, Antonio Rodríguez Basulto, José María de Miguel Gil, Joaquín Espert, José Ignacio Pérez Sainz, Pedro Sanz, José Ignacio Ceniceros y Concha Andreu.
Son los 8 presidentes de la Comunidad de La Rioja desde su constitución. Entre el primero y el último, la última, con Sant Andreu, hemos cubierto ya una etapa de casi 40 años de autonomía. Mañana, 9 de junio, se conmemora en San Millán de la Cogolla el Día de La Rioja, con el tradicional acto institucional en el que se conceden las medallas de La Rioja y el título de riojano ilustre. El primero de esos 8 nombres propios que hemos comentado al principio, Luis Javier Rodríguez Moroy, nos acompaña hoy en Punto de Encuentro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Primer presidente de lo que empezó a ser en aquel momento La Rioja. ¿En qué consistía su figura provisional? La verdad es que pasamos de tener una diputación provincial, es decir, ser una provincia y por lo tanto una entidad local menor, a ser una comunidad autónoma con personalidad propia y por lo tanto un ente ya de muchísima mayor cualificación. Pasamos y transitamos de un periodo al otro con los mismos medios que existían con la anterioridad. No hubo una dotación específica que dijera comunidad autónoma, os habéis constituido como tal, aquí tenéis un patrimonio, empezar a disponer de él y unos medios, teníamos los mismos medios que tenía la Diputación Provincial. Por lo tanto, lo que primero había que configurar es el organigrama, la cabeza, que eso no implicaba dinero, porque no se tenía, y por lo tanto la organización, el pensamiento y la voluntad de pensar ya no como una entidad menor, sino como un ente autonómico y por lo tanto con competencias específicas y precisas y precisadas en el estatuto. ¿Y a quién eligió usted para su primer gobierno provisional de La Rioja? ¿Cómo lo conformó? Yo creía y me daba la impresión que en aquel momento lo que se necesitaba era cabezas pensantes y cabezas organizativas. Nunca he tenido miedo a tener a mi alrededor gente que tuviera más capacidades que yo, por lo menos en los ámbitos de cada una de las competencias que tenían que desarrollar. Me amparé en figuras que ya estaban absolutamente consolidadas en la sociedad riojana, empresarios relevantes, personas que eran también relevantes en su ámbito competencial en cada uno de los servicios, y la verdad es que pienso que fue un gobierno que, si se repasaran los nombres, considero que sea pertinente, pero difícil de repetir. Y difícil de repetir no porque fueran los mejores, sino porque en aquel momento fueron personas que se prestaron a dar un servicio, a una atención, dejando sus ocupaciones profesionales que compatibilizaban en la mayor parte de ellos. Hay que pensar que el presidente del gobierno, yo en aquel momento cobraba 90.000 pesetas, eso equivale ahora pues a 500 euros o 600 euros mensuales, y ellos pues un poquito menos, supongo. Pero sin embargo se entregaron y nos entregamos todos a esa labor inicial con un fervor que yo creo que era encomiable. Todos lo que pretendían era sacar adelante esa idea, que era una novedad, de que La Rioja era una comunidad diferente de todo lo que les rodeaba, y creo que pusieron el mayor empeño y el mejor empeño. Seguiremos hablando, pero veo en su respuesta, en el arranque, una crítica implícita a que hay presidentes que no se rodean de gente que pueda ser más inteligente o más, en absoluto. Que tenga más valor que ellos. No, yo... cada persona tiene su personalidad y todas pueden llevar a cabo la encomienda que tengan en sus espaldas. Por lo tanto, no digo ninguna cosa de esas. Yo digo que vivíamos un momento mucho más excepcional que los que se han ido viviendo después, porque después la Rioja ha estado ya consolidada y las necesidades que había en los momentos posteriores no tenían por qué ser las mismas de en aquel momento inicial. Era poner en marcha de cabeza, meter en la cabeza una nueva situación, una figura, una configuración política completamente nueva, y para eso se necesitaban cabezas muy pensantes que estuvieran ya muy medidas. Los pasos posteriores podían introducir más actuaciones más políticas, más predeterminadas hacia una actuación política, pero en aquel momento yo creo que se necesitaba mucho la práctica y la técnica. ¿Y por qué fue elegido usted para encabezar ese primer gobierno autonómico?
Pues fui elegido porque éramos en aquel momento, la UCD era el partido mayoritario, era el partido que tenía hay que prever que, como he dicho al principio, se pasó de ser una provincia a ser una autonomía y una comunidad autónoma sin tránsito, nada más con la votación del estatuto. El estatuto se votó y entonces había que configurar un régimen inicial. Ese régimen inicial había un parlamento que entonces no se llamó parlamento, hubo una modificación estatutaria para denominar lo que nosotros en principio en el estatuto inicial denominamos como Diputación General de La Rioja, un poco en homenaje a lo que había sido la anterior Diputación, se cambió por el nombre de Parlamento, que es como lo conocemos ahora, muchos años después. Lo que digo es que en aquel momento las personas que estaban elegidas democráticamente en La Rioja eran los miembros de la Diputación General, de la Diputación Provincial, que eran 24, y los 8 parlamentarios, es decir, los diputados y los senadores, 4 diputados y 4 senadores, como ahora. Todos ellos conformamos lo que se llamó la Asamblea de los 32 antes, que fue la que organizó el estatuto y la que configuró los primeros andares del mismo, y se configuró como Parlamento de La Rioja. Y ese Parlamento es el que eligió al presidente, que fui yo. En aquel momento en el que se empezaba a perfilar el nuevo mapa autonómico, La Rioja consiguió lo que otras provincias que, por ejemplo, formando parte de Castilla la Vieja, como Segovia, no logró, que era pues ser una comunidad autónoma uniprovincial. Sí lo lograron otras, como por ejemplo Santander, convirtiéndose en Cantabria, o Murcia, en el caso más tirado hacia el Mediterráneo. Pero La Rioja consiguió convertir su provincia en comunidad autónoma. ¿Por qué? ¿Cómo fue ese camino para la consecución de este hito? No fue un tránsito ni corto ni fácil. Lo primero era darnos cuenta, quienes teníamos responsabilidad y muchas otras personas que también estaban involucrados en la idea del futuro, darnos cuenta de que nuestra pertenencia a Castilla, entonces era Castilla la Vieja, era pues una continuidad histórica, pero que en realidad tenía poco sentido común. Estábamos separados de la comunidad de lo que era Castilla la Vieja, del resto de provincias de Castilla la Vieja, por la cordillera ibérica. Teníamos difícil acceso. Nuestro tránsito normal, nuestro intercambio venía directamente con el País Vasco y con Navarra esencialmente, y también con Aragón a través del Ebro. Vimos que, por lo tanto, la continuidad con Castilla era muy difícil para nosotros, y si se constituían comunidades como tales, con repartos que tendrían que hacerse desde una capitalidad y distribución y funciones que tenían que hacerse desde una capitalidad, no ya desde un Madrid que igualaba a las 52 provincias, la verdad es que era difícil. Y era difícil, primero quedaba descartada Castilla porque era para muchos impensable. El País Vasco y Navarra estaban en una situación absolutamente difícil y conflictiva. Había unos muertos semanales por parte de ETA, con un ambiente crispado de calles, con una situación que hacía poco recomendable el ir y embarcarse en ese abrazo. Con Aragón estaba muy predeterminada, muy establecida, tampoco era... y lo óptimo entendimos que tenía que ser el correr juntos, caminar juntos, nosotros solos, en solitario, y hacernos nuestro propio camino. ¿Y se encontró mucha oposición para ese objetivo? Hombre, ese objetivo tenía la oposición frontal del gobierno, que era mi gobierno, de mi partido, el gobierno de UCD, porque no entendían que una comunidad pudiera conformarse con 250.000, que entonces eran los habitantes que podíamos tener en La Rioja, y que quedara ahí intermedio en una situación pues un poco diferenciada, pero un poco estrangulada.
No se entendía, no lo entendían el Partido Socialista. En aquellos momentos UCD y Partido Socialista eran los partidos mayoritarios, pero muchísimo menos en lo que entonces era Alianza Popular, hoy el Partido Popular, que no solamente no lo entendía, sino que votó en contra del estatuto, que no quería no la Comunidad de La Rioja, sino ninguna de las comunidades, y quería mantener una España única y unívoca. Por lo tanto, eso era un muro contra el que la lucha era muy difícil, pero muy difícil. Y bueno, si quiere entramos en el tránsito, cómo se gestionó esa lucha, pero fue una dura lucha. El autonomismo que usted vislumbraba en aquel momento, hace ya casi 40 años, ¿en qué se parece a la España actual de las autonomías? Hombre, cuando se piensa en España con comunidades autónomas que son gestores de sus propios programas y como ente político con sus competencias en las que no se puede meter nadie, porque hay competencias que son exclusivas, hay otras competencias que son compartidas o de ejecución, pues la verdad es que se vislumbraba a futuro, pues como tendría que ser. No digo cómo es ahora, sino se imaginaba que tenía que ser, con nuestros propios órganos de gobierno y con nuestras propias decisiones. Poco a poco eso ha ido poniéndose más de relieve, porque poco a poco hemos ido asumiendo nuevas competencias que no estaban en el primer estatuto, fundamentales, salud y educación. Debo de decir que yo, cuando se sumó muchos años después tanto salud como educación y muchísimo más justicia, yo no entendía la capacidad de la comunidad autónoma para gestionarlas. Ahora no solamente entiendo, sobre todo en salud y en educación, ahora no solamente las entiendo, sino que creo firmemente en ellas. Justicia viene a ser otra cosa. Y claro, la comunidad ha ido abriendo horizontes y constituyéndose en lo que es ahora. La previsión en aquel tiempo de que estuviéramos aquí es imposible, como la previsión de ahora es imposible de lo que va a pasar dentro de 10 años, ¿no? Y cómo vamos a estar, pero la entendíamos como nuestra capacidad para gobernarnos, y esa la hemos tenido entonces y ahora. Cataluña y el País Vasco, dos comunidades autónomas a las que ya nos hemos referido con anterioridad. ¿Ya se veía que iban a ser distintas a las demás? Vamos a ver, aquí tenemos una cuestión que yo creo que y vamos también al origen de todas estas cosas. España se dividió en comunidades autónomas por la presión evidente de Cataluña y el País Vasco. Cataluña y el País Vasco tenían una conciencia personal de ciudadanía muy específica, incluso diferente de la de los demás territorios. Tenían sus propias lenguas, no es que eso sea característica absolutamente definitoria de separación, pero tenían muchas características diferentes. Lo que sucede es que en el momento que surgió Cataluña y el País Vasco, que era evidente que tenían que tener una consideración especial, pues hubo otras voces como Galicia, como Andalucía, que dijeron que nosotros también, las insularidades, que nosotros también tenemos características propias, y eso empezó a abrirse el panorama. Y cuando empezó a abrirse el panorama es cuando surgieron ya las reflexiones sobre la ubicación de cada uno, y la ubicación de La Rioja concretamente, y ahí es donde surgimos nosotros. Pero evidentemente se entendía que eran distintas, y de hecho sus estatutos fueron distintos en un primer momento, y tenían muchas más competencias. Lo que pasa es que luego las de las demás han ido asumiendo las mismas que tenían ellas. Yo políticamente creo que ha habido un debate muy intenso durante todo el tiempo, no en los primeros momentos, sino que continúa todavía, sobre si debían de tener todas las comunidades las mismas competencias, las mismas posibilidades, la simetría o asimetría en las comunidades autónomas. Yo creo firmemente que nuestro país es un país asimétrico en cuanto a conciencia personal regional. Un riojano se siente riojano y español con la misma identidad absoluta, y supongo que exactamente igual un castellano, manchego o incluso un andaluz. Sin embargo, un catalán se siente catalán y también español, o por lo menos se sentía. Y un vasco
y también español. Pero tenían un concepto diferente de identidad, y yo creo que ese concepto diferente de identidad debió haberse promocionado más y quedado más definido, porque eso hubiera evitado muchos de los problemas que tenemos en este momento. Estamos en este momento en el que estamos precisamente porque usted cree que se tenía que haber abordado, se tenía que haber resuelto de otra manera antes. Entonces, ¿qué solución cree usted que tiene el problema de Cataluña en este momento? Hombre, solución, como todas las cosas, solución... Hay muchas sobre la mesa. El tiempo dirá sí. Lo que pasa es que yo pienso que si creemos que la Cataluña estable dentro de España va a ser la misma Cataluña que en este momento pensamos, con unas competencias muy parecidas a las de La Rioja, nos equivocamos 100%. Y yo creo que eso no es sostenible. Y además el hecho de reafirmar ese principio ha ido, y algunas actuaciones que yo creo pues que dadas con prisas o erróneas, pues han hecho que la cosa se encuentre en la situación en la que se encuentra, y que de un 25% de independentistas que había hace escasamente 12 años, en este momento estemos casi en el 50%. Entonces, la verdad es que la situación de Cataluña no se va a resolver mediante la independencia, ni se va a resolver, pienso yo, mediante el mantenimiento del status quo actual. Por lo tanto, habrá que buscar una fórmula, y esa fórmula no va a ser buscada en 2 minutos, ni aceptada en 2 minutos, ni en 2 días, ni en 2 meses, ni quizá en 2 años, sino posiblemente en mucho tiempo. Pero ya llevamos mucho tiempo intentando esa solución, y no parece que las partes políticas que podrían tener la mayoría suficiente se pongan de acuerdo en algo. No sé si llevamos mucho tiempo en esa situación. Sé que cada acto de uno o del otro se está tomando como una agresión. Agresión de los unos y agresión de los otros. Y eso no es bueno. Tampoco esta es una situación que sea absolutamente, en este momento concreto, absolutamente de nuestra España. Si miramos el mundo, vemos lo que ha sucedido en Estados Unidos, donde se ha dividido el país en dos, absolutamente y esto sí que ha sido en 2 años, y por una actuación muy clara de división. Se ha dividido en 2, y eso parece muy difícil de resolver. El mundo se está comportando de la misma forma. Los nuevos partidos que son ultranacionalistas o que son ultraderechistas y que están teniendo un germen que antes no se podía pensar en una Europa, en este momento están surgiendo con fuerza. Vemos un Israel absolutamente imposible de compatibilizarse con sus homólogos palestinos, con los que comparten territorio, y unos no lo quieren reconocer y otros se empeñan en reconocerlo. El mundo en el sureste, en el Medio Oriente, está absolutamente dividido, y es dificilísimo el diálogo entre unos y otros. O sea, no es una situación exclusivamente nuestra, es una situación de no sé por qué medios, y desde luego yo no tengo la solución, pero la crispación es algo que está envolviendo todo, y luego la técnica que rodea todo esto. Ya no nos movemos escuchando a una persona docta que sea capaz de explicar una materia o de hablar de algo con conocimiento o de discutirlo dando razones. Estamos en el alarido, en el grito, en las noticias falsas, en los mensajes de Twitter, en los mensajes de Facebook. Cualquiera, el más ignorante, puede dar una opinión que sea, pues vemos en las televisiones que personas cuya capacidad política o cuyo conocimiento político, incluso conocimiento histórico o incluso conocimiento, están dando opiniones de las cosas más serias todos los días, y nos nutrimos de eso. La mayoría de la gente se nutre de eso. Yo veo una situación muy complicada, pero no exclusivamente por la situación de Cataluña. ¿Me va a permitir que le diga que usted podría estar en ese grupo de personas que se suele decir con frecuencia que los de antes eran mejores políticos que ahora? ¿Usted cree que es así? ¿Cree usted que es justo con la política actual? No lo creo.
No lo creo. Y lo que pasa es que en este momento existen políticos extraordinarios, pero los sistemas de racionalizar la vida pública y sobre todo los sistemas de gobernanza creo que han sufrido una gran transformación desde el origen. La forma de selección de los candidatos, yo recuerdo los tiempos iniciales, había que tener un currículum para estar presente. Ahora son los partidos los que dictaminan absolutamente todo y determinan quién está, quién no está, y los partidos son piramidales, digamos lo que queramos, e incluso los que se han pretendido configurar como círculos abiertos han terminado siendo piramidales, y la decisión termina siendo de uno, de dos, de unas pocas personas que ponen a cada uno en su cargo. Pero hay políticos, o sea, y hay mentes extraordinarias, y hay mentes capaces. Lo que pasa es que el sistema político actual no concibe un discurso razonado. Nadie escucha un discurso razonado. Nadie pasa del titular de un periódico, de la noticia que se ha publicado, de un titular de televisión. Es difícil seguir un debate que no sea de jiji o de jaja, muy difícil. Entonces, pero entonces eso es una mala política. Hay una mala situación social. Influye mucho. La gente, estamos en épocas de crisis sucesivas. La gente en una época de crisis no tiene ninguna gana de escuchar más que de evadirse. Nos hacemos con ese sistema de los mensajitos, de los programas sobre telerrealidades que jamás son realidades, porque son todo realidades artificiales, es decir, irrealidades. Estamos viendo los ejemplos que nos ponen en la televisión, muchos de los concursos de los sistemas de vida, de relaciones entre las personas, que son absolutamente hirientes y absolutamente nocivos. Se ha perdido unos cuantos principios que yo creo que eran esenciales. El principio de autoridad de los padres, de los profesores, no existe. Ahora un niño puede llamar a su profesor lo que quiera y además le dice al padre que vaya a chillar al profesor y a pegar al profesor, a las autoridades. Hoy vemos en los telediarios, está viendo hace unos días gente que está viniendo a España, a los sitios, a las discotecas, a no sé qué, y son extranjeros, y te dicen, no, yo vengo porque aquí se puede beber y aquí se puede... O sea, ese es el objetivo en este momento, pero porque también faltan objetivos. La gente no encuentra trabajo, la gente está ociosa, tenemos una sociedad que todos los elementos alrededor están jugando en contra. ¿Cómo se gestiona todo eso? Pues gracias a Dios yo no tengo ninguna capacidad de decidirlo, pero desde luego está muy difícil. Es evidente que lo que hay es lo que hay. Exactamente. No podemos elegir ni mejor ni peor. Es lo que hay. Y por lo tanto tampoco podemos criticar la juventud, claro. Es que tal, no sé qué, es que tal. Pero si es de lo que les estamos alimentando. Sí se peca quizá de no pedir consejo a quienes saben más o a quienes han pasado por los puestos. Eso no. Usted es expresidente y fue presidente. Pero no alcaldes que no piden consejo a lo mejor a anteriores alcaldes. No, bueno, pero eso yo tampoco creo que eso tenga que ser una necesidad, pero sí que se podía pedir consejo a gente que sabe de urbanismo cuando diseñas un urbanismo, o a gente que sabe de medio ambiente cuando diseñas el medio ambiente. No hace falta pedir a otro político que a lo mejor tiene una idea distinta tuya, y muchas veces te ha costado mucho el que salga para entrar los siguientes. Por lo tanto, eso de los consejos es difícil, pero además estamos muy acostumbrados a matar al padre. Unas figuras como la de Felipe González o de Alfonso Guerra están ahora denostados por su propio partido o por mucha gente de su propio partido. Pasamos de una situación de estar glorioso en un momento a que te hundan en el momento siguiente, y esto es instantáneo. Ahora están jaleados por quienes antes les vilipendiaban. También, es que claro, porque aquí aprovechamos cualquier cosa. Viene una pandemia y la aprovechamos para meternos con el de enfrente. Es insólito, es increíble, cuando teníamos que estar unidos en unas cuantas cosas obligatoriamente.
Pero la política no va por esos derroteros, pero no es por falta de consenso o por falta de pedir consejo. Yo creo que es que hemos frivolizado los ideales, las ideas, los principios. Hablar de principios en este momento la gente se ríe. Bueno, yo creo que son esenciales. Unos cuantos principios, yo no digo reglas rígidas y preestablecidas, pero unos cuantos principios, yo creo que sí. Vamos a volver otra vez a La Rioja. Mañana es el día de nuestra comunidad, 9 de junio, y de alguna manera ya también lo ha dejado usted dicho, la gran cantidad de competencias que se gestionan en la comunidad autónoma de La Rioja y en otras posiblemente venga derivado de que había que satisfacer a Cataluña y el País Vasco, y ese grado de descentralización que tenemos en España viene derivado de ahí. Desde su punto de vista, ¿echa de menos alguna competencia que La Rioja en este momento no esté gestionando, o le sobra alguna? Yo creo que es difícil. Yo lo que quisiera es que gestionáramos perfectamente lo que tenemos. Y bueno, de unos a otros no se va haciendo mal. Hay errores y hay aciertos, pero no se va haciendo mal. Hubo un momento que casi estuvimos a punto de pedir la competencia de puertos, porque como la pedía el País Vasco y la pedía, no sé, pues ¿por qué no vamos a pedir nosotros, no? Claro, eso son cosas absolutamente pues ilógicas, como muchas cuestiones, ¿no? Sin embargo, sí que me gustaría que La Rioja tuviera un poco más de capacidad de decisión en, por ejemplo, los temas agrarios y sobre todo los temas del vino. Nuestro Consejo Regulador necesitaría una firmeza, pero nuestro Consejo Regulador depende de 3 administraciones autonómicas, pero con una dirección en el Ministerio de Agricultura, y por lo tanto la última palabra la tiene el Ministerio de Agricultura, precisamente por trascender de una sola comunidad. Y sí que me gustaría que tuviéramos una capacidad de aplicar esa importancia que en la denominación tiene la Comunidad Autónoma de La Rioja, que es, no es que sea la mayoritaria, es la mayoritaria absoluta y muchas más cosas, ¿no? Teniendo en cuenta eso, por supuesto, ¿saca La Rioja rendimiento suficiente a su situación de comunidad autónoma uniprovincial? La Rioja sí saca el rendimiento de que tiene la misma presencia que todas las demás, representando en este momento a 350.000 habitantes. Que no es poco, ¿no? Eso es muy importante, por lo tanto es una capacidad que es un privilegio. Pero, sin embargo, precisamente eso mismo hace que tengamos tan poca influencia en las decisiones nacionales, que 4 diputados en el Parlamento Nacional pues no significan nada, 4 senadores no significan nada, y no solamente no significan nada, sino que es preferible obtener el voto de algunas comunidades vecinas que pueden influir pues, en la gobernanza, en la toma de decisiones nacionales, y por lo tanto a nivel nacional estamos muy por debajo de las muchas otras comunidades. Quedamos muy relegados en muchas cosas. Ahí nos viene el que en este momento no tengamos la alta velocidad definida. La alta velocidad el corredor del Ebro estaba perfectamente diseñado, la comunicación desde Barcelona hasta Galicia pasaba por La Rioja, era evidente, hasta que hubo intereses que apostaron fuerte y naturalmente tenían más capacidad de influencia a nivel nacional, que obligaron a hacer la Y vasca y modificar el trazado por Pamplona. Nos quedamos absolutamente desconectados. En el momento que había que liberalizar la autopista, pues primero unos y después otros prorrogaron las concesiones, y ahí seguíamos teniendo una vía de comunicación que, en vez de vertebrar La Rioja, lo que hacía era una ubicación de tránsito que venía muy bien para mercancías, para camiones, para muchas cosas, para facilitar los viajes, pero que en realidad no tenía salidas para los municipios por los que atravesaba o cercanos tuvieran flexibilidad, y encima había que pagarla. Cuando llega el momento de la liberalización, que va a ser inmediato, resulta que nos están anunciando que van a convertirse en autovía, y que las autovías van a ser de costo, por lo tanto va a tener que pagarse. Entonces La Rioja no nos vamos a librar de un peaje.
en el sistema de comunicaciones. Las comunicaciones yo creo que es uno de los puntos flacos más importantes de nuestra comunidad. Le iba a preguntar por hitos y por retos de la Comunidad Autónoma de La Rioja en este 39 aniversario. Al año que viene serán ya 40, quizá hay que celebrarlo como se merece, ¿no? El evento. ¿Cuáles son los retos? Posiblemente casi los acaba de avanzar el tema de las comunicaciones. Los hitos, por ejemplo, 2-3 hitos importantes de este periodo. Hombre, el hito es constituirnos como comunidad. Eso fue un logro absolutamente singular, luchado por la sociedad y por los políticos, que han sido muy abandonados en el tratamiento de esta cuestión. Parece que esto lo hizo el pueblo, como se dice, y todas esas cosas, pero el pueblo con 4 banderas no consigue una firma de un decreto ni una votación en las Cortes si los parlamentarios que estábamos y los políticos que estábamos allí no luchamos con nuestros propios partidos para conseguirla, y tuvimos que luchar. Bueno, hito: conseguir la autonomía. Hito esencial. Segundo hito, que esta consecución de la autonomía no ha sido algo que haya costado introducir en la mentalidad de los riojanos. Yo creo que se aceptó como normal desde el primer momento. Yo hubo un discurso, no me acuerdo de qué conmemoración, que dije cuando el Estatuto de San Millán, en el Estatuto... Quizá me estoy extendiendo. No, continúe sin ningún problema. Interesante conocer la historia de nuestra comunidad, que muchas veces pasa desapercibida. En algún acto, yo no sé si fue, en algún acto que celebramos en San Millán, también con motivo de conmemoraciones de la comunidad y todas esas cosas, yo recordé que en el momento en el que se aprobó el estatuto y que hicimos el discurso en San Millán, y lo firmamos en San Millán, y hicimos los cabezas de los partidos, hicimos un discursito, evidentemente, una de las cosas que dije es que esperaba que las generaciones futuras nos lo agradecieran y no nos lo tuvieran que reprochar, esas cuestiones. Unos años después, también en San Millán, recordé aquellas palabras y dije: es que nadie ha tenido ni que agradecernos ni que reprocharnos. Es que lo han vivido con tal naturalidad que eso creo que ha sido una de las mayores, digamos, sorpresas, la naturalidad con que se aceptó la autonomía, con la que hemos convivido con la autonomía, y el sentimiento de riojanos que hemos tenido desde que está la autonomía. Esa normalización de la situación yo creo que es también otro hito importante. Hitos importantes, hombre, hito importante es la consecución de que la Comunidad Autónoma de La Rioja sea, digamos, el representante a nivel internacional de la lengua castellana. El haber convertido pues el monasterio de San Millán, Cilingua, haber logrado reunir en La Rioja a los presidentes de muchísimos países hispanohablantes para hablar precisamente del castellano. El apoyo que a esa iniciativa nos ha sido prestado por la Casa Real, con las visitas y las presencias constantes de los reyes, de las reinas, que la reina no se ha perdido, ni la anterior, ni la reina Sofía, ni la reina Leticia se han perdido una conmemoración, tampoco don Juan Carlos ni Felipe. La verdad es que eso, bueno, nos ha colocado en el mundo. Creíamos que en el mundo nos colocaba exclusivamente el vino, nos ha colocado en el mundo. Creo que eso lo deberíamos de aprovechar bastante más. Creo que es un filón tan importante que tendríamos que destinar a ello muchos recursos, o por lo menos muchas intencionalidades. Yo creo que los recursos para eso se consiguen fácil, porque tendríamos la colaboración de todos los demás países, con lo cual, bueno, la financiación sería muchísimo más fácil. Harían falta ideas y harían falta perspectivas, y vivimos en un mundo en el que Internet es esencial, y en Internet el castellano, el español, no está posicionado como debería de estarlo, y ahí hay una apuesta importantísima. Bueno, creo que ahí tenemos, y ese sí que es un... Ese es el reto. Ese es uno de los retos. Hablaba antes de las comunicaciones, lógicamente, sí, porque mejorarán
nuestra calidad de vida, lógicamente. Pero el reto económico, el reto de convertir el castellano ese es un reto esencial. En la industria principal de La Rioja. Ese es un reto esencial. ¿Lo ve posible? ¿Lo ve posible? Porque claro, yo creo que sí. Una cosa es plantear que eso puede y debe serlo, y otra cosa es conseguirlo. Yo creo que no tiene que ser difícil. Otra cosa es que en estos momentos estamos viviendo también cosas tan absolutamente extrañas, unos replanteamientos de la historia que estamos visualizando con mentalidad del siglo XXI, las actuaciones de los siglos XV y XVI, y claro, hay en este momento posiciones y tendencias en algunos de los países hispanoamericanos que encuentran en el descubrimiento un altercado y incluso lo tachan de genocidio cuando los actuales suramericanos o hispanoamericanos son una mezcla de españoles. Es el único pueblo que hizo una conquista y que se intercambió con los pueblos existentes fue el español. No veremos un inglés hindú en ningún sitio, ni veremos un inglés no sé dónde. Se han mantenido siempre tiesos y diferenciados, y sin embargo hay quien está entendiendo aquellas posturas y lo que era una relación del siglo XVI del siglo XV con unos sentimientos de los que tenemos ahora, y claro, es muy difícil el mantener esos parámetros, y yo creo que además es completamente erróneo, ¿no? Pero el revisionismo es el revisionismo, y muchos hacen política con eso, lo que decía antes de que los intereses en la política. Yo no sé hasta qué punto sigue usted la actualidad política de la comunidad, lo que hacen los gobiernos que le han ido sucediendo a lo largo de estos 40 años, pero ya sabe usted que esos estatutos de los que usted formó parte en el arranque de este periodo autonómico, pues están en constante reforma a lo largo de este tiempo. No tan constante, es verdad. Ha habido reformas pequeñitas. Ahora estamos en puertas de una reforma bastante más amplia. No sé hasta qué punto usted está un poco siguiendo ese desarrollo de reforma. Estoy interesadísimo, como yo sigo teniendo una mentalidad política y un interés por la política y un interés por la situación a todos los niveles. Me interesa. Interés por lo que pasa a su alrededor. Exactamente. ¿No? Y procuro intentar entenderlo, y ya he dicho antes que muchas de estas cosas que decimos son incomprensibles, pues también tienen su origen y por lo tanto su fuente para originarse. Y desde luego el estatuto yo creo que necesitaba algunos retoques, y esos retoques me parecen estupendos. Y algunas de las cosas que está claro, pues la limitación de mandatos de los presidentes, echo de menos la rebaja de los porcentajes para asistir, para tener presencia en el Parlamento regional, que yo espero que quizá en algunas tramitaciones posteriores se reduzcan. Realmente La Rioja estaba en el 3%, porque hubo un momento en el que el Estatuto de San Millán, el que nosotros aprobamos, establecía el 5% como, establecía el 3% como límite, y sin embargo con posterioridad se aumentó al 5%. Con lo cual hacía mucho más difícil la participación. Eso se hizo porque los dos partidos mayoritarios en aquel momento entendían que no querían dejar colarse resquicios por ningún lado, ni regionalistas, ni por izquierdas, etcétera, etcétera. Yo espero que eso sea también un punto de modificación en este momento. Hay muchas cuestiones en la reforma del Estatuto planteada, la que está recién presentada en el Congreso, lógicamente de carácter social, pero siempre se habla sobre todo de las medidas de regeneración, ¿no? Sobre todo pues, por la época por la que hemos atravesado en los últimos 10-15 años de
corrupción. El extinguir el aforamiento por parte de los diputados me parece evidente. Claro, pero por ejemplo que la regeneración haya, y la regeneración dada también en el tema de los aforamientos o de la limitación de mandatos, que haya que asegurarla por ley no es en sí mismo una anomalía. Hombre, la ley es la que marca todo. Lamentablemente, un ciudadano que tenga 17 años y 364 días no es mayor de edad. Y el que tiene un día más es mayor de edad. Ahora estamos diciendo a mí por qué me vacunan con esta vacuna que me falta un día para cumplir la edad reglamentaria, para que me vacunen con esta otra que para mí es más beneficiosa. Pero la regeneración y la transparencia debería ir sola, ¿no? No, pero claro, pero si no marcamos un tiempo de concejal. No, porque eso ya estamos viendo que en principio, y si a un presidente se le sigue votando, podríamos decir, ¿por qué no? No es democrático limitar los mandatos. Y sin embargo... Pero usted ha hecho referencia con anterioridad al sistema, a los sistemas de listas. Es que yo creo que hoy del sistema de listas podemos hablar también. El acomodarse en un cargo en el poder termina relajando las... te haces... lo entiendes como normal el ejercicio del poder. Y yo creo que el ejercicio del poder tiene que ser extraordinario para dinamizarte. O sea, tienes que entender, llegar con ilusión, empezar a hacer las cosas con ilusión, pero en cuanto pasan 8 años, esa ilusión ya que normalmente ha decaído. Entonces, no es que las cosas tienen que marcarse, y no es más democrático o menos democrático. ¿Por qué tiene que estar establecido? Hombre, pues porque si no puede dar lugar a cosas que no se corrigen y que son tan democráticas como cualquiera otras. No cuestionamos su validez democrática en ningún caso. No, ni cuestiono la de nadie, pero una cosa u otra son democráticas. Tanto que un mandato esté limitado como que sea ilimitado, son democráticas. Pero es difícil de ejercer ese tener esa voluntad, por voluntad propia, si estás ahí puesto. Exacto. Hombre, en casi todos los países, si se da cuenta, en casi todos los países están limitados los mandatos, sobre todo los presidenciales en los estados, etcétera, etcétera. Y creo que es bueno. Pues bueno, creo que hemos consumido ya nuestro tiempo de entrevista. No hemos hablado de las listas, no hemos hablado de... Podemos hablar en el futuro, porque dentro de un año volveremos a celebrar otra vez el Día de la Comunidad, el Día de La Rioja. Cumpliremos 40 años y seguro que es un motivo especial para hacer algo distinto, algo grande. Pues me alegra 40 aniversario. Yo soy muy malo para ser entrevistado, porque si no se me marca, lo ha hecho usted fenomenal. Si no se me marca tiempo, yo me extiendo. Yo creo que ha sido, yo creo que da gusto escuchar reflexiones de personas que tienen algo que contar. Bueno, no se preocupe por eso. Da gusto estar en cualquier sitio, hablando, dialogando sobre las cosas que a mí me apasionan. Para nuestros espectadores estoy convencido que ha sido agradable escucharle estas referencias a la historia, que muchas veces se nos olvida, pero que es importante tenerlas también presentes. Vamos a pensar que sí, y vamos a ilusionarnos con ello. Gracias, señor Rodríguez Moroy, primer presidente de La Rioja, finales del año 81, comienzos del año 82. Gracias por estar con nosotros, y vamos a por los 40 años de nuestra comunidad. Buenas noches. Con éxito. Con éxito, por supuesto. Gracias.